En su visita por Europa, el presidente Gabriel Boric hizo entrega de una medalla al ex juez Baltasar Garzón por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, reconocimiento que levantó desacuerdos desde la oposición. Para hablar sobre esto y otros temas, estamos en contacto con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. ¿Cómo ha estado, senador? Muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes, José Miguel, un gusto saludarte. Igualmente, senador, bueno, usted sabe, ha habido un montón de reacciones luego de este homenaje o de la entrega de medalla del presidente Gabriel Boric al ex juez Baltasar Garzón. Y quiero, antes de comenzar a profundizar en este tema, que escuchemos las declaraciones que entregó hace algunas horas atrás desde Europa el presidente de la República. Escuchemos y profundizamos. El reconocimiento al juez Baltasar Garzón es producto del trabajo que él ha hecho en contra de la impunidad en materia global y en particular en el caso que todos conocemos del juicio a Pinochet, y no por otras gestiones que ahora ya ha realizado como jurista. Por lo tanto, invito a que si alguien tiene algún pronunciamiento al respecto, se pronuncie respecto a ese caso, que fue el motivo por el cual se entregó a él y a Joan Manuel Serrat una medalla de conmemoración por los 50 años del quiebre de la democracia en Chile, que creo que es un momento importante para reflexionar en conjunto. Senador, ahí las declaraciones del mandatario del presidente Gabriel Boric en medio de su gira por Europa. Pero sabemos también que en otra entrevista, días antes de la entrega de esta medalla, el propio presidente de la República señaló tener la intención de una firma transversal de todos los partidos políticos para condenar la violación a los derechos humanos o de alguna u otra manera para que quedara la rúbrica en un documento de un nunca más un golpe de Estado, por ejemplo, para solucionar diferencias. ¿Usted cree que en ese objetivo o con ese objetivo la entrega de una medalla de estas características a Baltasar Garzón, que sabemos las reacciones que genera en el otro lado político, se vuelve un hecho oportuno, aporta realmente en poder cumplir el objetivo de conseguir una firma transversal, por ejemplo? La verdad, José Miguel, es que es tremendamente oportuno y necesario que se haya entregado este reconocimiento al ex juez Baltasar Garzón, porque hay que entender y comprender lo que ha ocurrido en Chile en materia de justicia y violación a los derechos humanos. Lamentablemente el Estado de Chile todavía tiene una deuda con las víctimas de la dictadura militar, de las violaciones a los derechos humanos, porque en los años 90, cuando los primeros casos que se hacían de investigaciones, a quien se procesaba, se juzgaba, era el autor material de una desaparición, de una ejecución, de un caso de tortura, pero los altos mandos militares, los quienes daban las órdenes, los autores intelectuales e institucionales de estos crímenes horribles quedaban impunes. Y el mejor ejemplo de esta impunidad era justamente la figura del dictador genocida Augusto Pinochet. Entonces, cuando hay denegación de justicia, cuando en Chile no se tenía el valor desde la justicia para actuar, tuvo que vencer la justicia internacional en la figura de, en este caso, el juez Baltasar Garzón, aplicando tratados internacionales en materia de derechos humanos, quien en causa procesa a Pinochet, y por esa vía recién puede haber justicia en este caso emblemático. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creemos que es totalmente justo reconocer ese mérito, esa valentía política de Baltasar Garzón, y yo no entiendo por qué eso tiene que molestar o ofender cuando estamos hablando de lo más básico, las normas mínimas civilizatorias, como es el respeto a los derechos humanos. Eso le quiero preguntar precisamente. ¿A qué cree usted responden las críticas de la oposición, de un sector de Chile Vamos y también del Partido Republicano? Porque argumentos y reacciones se han puesto varias sobre la mesa, pero bajo su criterio, bajo el análisis que usted hace, ¿a qué cree responden estas críticas de la oposición? Mira, yo creo que estas críticas de la derecha responden a que ha resurgido un fanatismo pinochetista que parecía haber estado escondido en los últimos años en las principales figuras de la derecha, que hoy día ha renacido justificando y avalando el golpe de Estado. Entonces, lo que uno se pregunta es, esa derecha liberal que dice que respeta los derechos humanos, una derecha que dice que respeta los principios democráticos, pero a la vez avala el golpe de Estado, ¿es creíble? Yo creo que no. La verdad es que hoy día en Chile no tenemos una derecha liberal, no tenemos una derecha que respete los principios democráticos, tenemos la misma derecha golpista de hace 50 años que está avalando la dictadura, avalando a Pinochet, avalando el golpe de Estado, avalando las violaciones a los derechos humanos. Eso es absolutamente insoportable. Pero han sido tajantes en señalar pero han sido tajantes en señalar que no avala la violación a los derechos humanos. Es que sí, lo que pasa, José Miguel, es que es una falacia, porque
¿cómo yo voy a justificar el golpe de Estado y después decir no avalo las violaciones de los derechos humanos? O sea, yo avalo que salgan los militares a las calles, que cierren el Parlamento, que tengan a las personas, que prohíban los partidos políticos, que prohíban los sindicatos, pero yo no avalo la violación a los derechos humanos. Si eso es una violación a los derechos humanos, después vienen los actos terribles y simultáneos como las ejecuciones, torturas, desapariciones. Entonces, el aval, la justificación del golpe de Estado es en sí avalar las violaciones a los derechos humanos, y eso es un hecho real, objetivo, y es lo que indigna de esta posición contradictoria en el papel que está tomando la derecha, pero que en la práctica es avalar la dictadura. O sea, entiendo de sus palabras, senador, que al menos el análisis que usted hace es que lo que hemos visto desde el regreso a la democracia hasta ahora de la actual oposición es más bien una careta que parece resurgir a medida que nos acercamos a los 50 años del golpe. ¿Eso quiere decir? Exactamente. Lo que la derecha nos ha mostrado en los últimos 30 años es una careta donde ellos dicen respetar la democracia, dicen respetar el pluralismo político, pero que cuando llega esta fecha tan simbólica y donde hay que hacer este reconocimiento real al nunca más volver a tener una dictadura, nunca más tener un golpe de Estado, ellos empiezan a relativizar y terminan con un discurso y una práctica que avala el golpe de Estado. Entonces, acá lo que uno echa de menos en Chile es que tengamos una verdadera derecha que respete los principios democráticos, independiente de si ganan o pierden las elecciones, independiente si les gustan o no los cambios que promueve un gobierno determinado, porque a Salvador Allende lo derrocaron por la vía de las armas, de la violencia, de la muerte, y no usaron ninguna de las herramientas democráticas que habían en ese minuto, por ejemplo, la acusación constitucional u otras figuras. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que la derecha tiene una careta tiene una falsa careta democrática y hoy día está mostrando su verdadero rostro de aval de la dictadura. Otra pregunta, senador. ¿Ha encontrado en alguna voz del oficialismo o del centro político, me refiero por una parte a aquellos partidos del centro, como por ejemplo la DC o el Movimiento Demócratas, Amarillos por Chile, o incluso Socialismo Democrático, ya ingresando en el gobierno o en una de las coaliciones que le da sustento al gobierno del presidente Gabriel Boric? ¿Ha encontrado en ese sector alguna voz que relativice también el golpe de Estado y los efectos y las causas que provocó? Bueno, yo creo que los partidos que somos parte de las dos coaliciones oficialistas comprendemos, entendemos que los responsables de la dictadura es quien ejecuta el golpe de Estado, tanto en términos materiales la Fuerza Armada encabezada por Pinochet, como la derecha, que fue quien puso el aval político. Pero ¿hay alguien que haya relativizado, por ejemplo? Usted hacía el análisis desde la oposición, hablaba, por ejemplo, de los partidos que hoy día forman parte de Chile Vamos, por ejemplo. Pero bueno, en el oficialismo, en el centro político, ¿ha encontrado alguna voz que relativice esto? Lo que yo conozco del Partido Socialista, que son víctimas del PPD, que viene en herencia del socialismo democrático, del Partido Comunista, del Partido Radical, que tenía corrientes de izquierda que apoyaron a Salvador Allende, es que no se relativiza ni se legitima el golpe de Estado, por el contrario se lo cuestiona. Ahora, si tú tienes información de alguna figura política de ese mundo que defienda el golpe de Estado y lo relativice, señálamelo tú. Se lo pregunto porque desde su partido, por ejemplo, pidieron la salida de Patricio Fernández, y Patricio Fernández es una persona que toda la vida ha sido de izquierda, por ejemplo. Mira, yo no voy a ni catalogar cuál es el domicilio político de Patricio Fernández, eso le corresponde a la CELO, tampoco lo voy a descalificar. Lo ha dicho él mismo, no es una persona de derecha, lo ha dicho en otras oportunidades. Está bien, sí, yo por eso te creo, sí, te digo, él se califica, no yo, pero el punto es que él estaba llamado a coordinar una conmemoración donde tenía que entenderse especialmente con quienes fueron los protagonistas y las víctimas de esa situación, particularmente las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, y lamentablemente la lectura que él hacía de lo que ocurrió en el golpe de Estado, sus palabras, son palabras que no manifestaban claramente este rechazo al golpe de Estado, este rechazo al quiebre democrático. En nuestra opinión fue ambiguo en muchas de sus declaraciones, apreciaciones, y eso fue muy compartido por un mundo transversal de las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Yo creo que en sus palabras y en sus declaraciones él tiene que aclararlas, hubo cierta relativización, y obviamente él fue parte de un problema y no una figura que pudiera encabezar esta conmemoración, pero yo creo que ese es un punto ya superado y no veo mucho sentido el que volvamos sobre una persona que tiene todo el derecho de tener las opiniones que él quiera. No, pero usted dice relativizó y estamos hablando una conmemoración, y para eso tiene que entenderse con todo el mundo. Usted dice relativizó, en cierta medida relativizó, esa es la palabra exacta que usa, y estamos hablando de una persona que hace 2 semanas atrás era miembro del gobierno del presidente Gabriel Boric. Pero quiero preguntarle también por declaraciones que subió a las redes sociales el senador Juan Luis Castro, que dice que el propósito sigue siendo condenar las violaciones a los derechos humanos.
O sea, no, dice lo siguiente: si el propósito sigue siendo condenar las violaciones a los derechos humanos, ¿qué problema habría en explicar el contexto? ¿Podemos también ahí encontrar una cierta relativización o una cierta declaración que cause ruido en el oficialismo? Yo encuentro bastante confusas las declaraciones del senador Juan Luis Castro. Habría que preguntarle a él qué quiso decir, pero yo creo que hay que ser muy claro y tajante. O sea, en Chile hubo un golpe de Estado hecho por las Fuerzas Armadas con el aval de la derecha que puso término a la democracia, quebró con la democracia, implicó brutales violaciones a los derechos humanos. En eso, los problemas políticos de la izquierda, los errores que pudo haber cometido el Partido Socialista, el MIR, que tenían posturas más extremas, o las propias dificultades que enfrentaba el gobierno Allende no pueden servir de justificación. Entonces, si usted me dice qué opino yo de esas declaraciones, las encuentro confusas, me gustaría que las aclarara qué quiere decir. Yo no voy a ser intérprete de sus declaraciones, pero yo creo que en una fecha tan simbólica uno espera una reflexión más profunda y que entendamos que para que este hecho tan dramático no vuelva a repetirse, tiene que haber una condena clara en Chile a la dictadura, al golpe de Estado y también, por supuesto, a las violaciones a los derechos humanos. Y usted ha dicho en otras instancias, ni la UDI ni RN, y ahora vuelvo a la oposición, han pedido disculpas. Y de hecho, el senador Moreira dijo: la UDI hace 20 años reconoció violación a los derechos humanos, y agregó lo siguiente: la historia la escribió la izquierda con la mano izquierda y la historia tiene dos versiones. ¿Cómo responde? Sería muy bueno que la UDI reconociera su responsabilidad política en avalar durante 17 años la dictadura, siendo parte con altas autoridades de la UDI que estaban dentro de los cargos de la dictadura y después avalando la impunidad hasta el día de hoy. Si Moreira y todos sus secuaces siguen siendo gente que avala y encuentra justificación para decir que al final la dictadura era algo, entre comillas, necesario, que al final los militares fueron obligados a actuar, que al final el país no tenía otra salida. Eso al final es avalar el golpe de Estado y por ende también las violaciones brutales a los derechos humanos que se cometieron. Yo no le creo a Iván Moreira en ese sentido. Senador, ¿cómo encontrar un tono que represente, yo creo que ya a esta altura es imposible a todos, pero a una mayoría amplia? Porque de alguna u otra forma siento que ese es el objetivo que está detrás de la propuesta que ha presentado al menos hasta ahora el gobierno del presidente Gabriel Boric, poder encontrar mínimos comunes, por ejemplo, el hecho que él hable de un documento que tenga la firma de todos los partidos políticos, que condenen la violación a los derechos humanos, que se comprometan por un nunca más un golpe de Estado para solucionar problemas, pero hay reacciones y surgen reacciones desde todos los sectores políticos. ¿Cómo dar con el tono adecuado? Estamos a un mes y medio de la conmemoración de los 50 años. Sin duda, una fecha tan simbólica, es complejo pensar que todos van a quedar satisfechos al 100%, pero la clave acá es no negar la realidad, es siempre ser apegado a lo que ocurrió en nuestro país, y si alguien quiere que se niegue el golpe de Estado, que se niegue el quiebre de la democracia, que se nieguen las violaciones a los derechos humanos, es algo que no corresponde. Yo creo que el presidente tiene la habilidad y la sabiduría para el talento político para buscar el tono adecuado, pero el tono se hace sobre... dicho de otra manera, el único tono adecuado es el tono adecuado que dice la verdad y no el que oculta las verdades o las relativiza. Entonces, desde ese punto de vista, lo importante es que la memoria histórica se sustenta en los hechos y no en la torcida interpretación que quiere hacer la derecha, desnaturalizando lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, su obra, pero sobre todo relativizando y justificando el golpe de Estado. ¿Pero usted estaría dispuesto, senador, por ejemplo, a que en ese tono o a que en el discurso que se utilice en medio de esta conmemoración también se explicara cómo fue el gobierno de la Unidad Popular con todas las cosas que tuvo, las buenas, las malas? ¿Estaría dispuesto a eso? Porque en el fondo siento que de alguna u otra manera, desde la oposición, están diciendo, ok, nosotros condenamos la violación a los derechos humanos, pero pedimos también que se explique qué estaba pasando antes y, bueno, por supuesto, lo que pasó después del 11 de septiembre de 1973. ¿Estaría de acuerdo con que se llegara tal vez a un tono que entregue un contexto histórico un poco más amplio? O sea, yo creo que nadie puede oponerse a que se reconozca lo que ocurrió en el gobierno de Unidad Popular, y habría que partir por reconocer dos hechos históricos de enorme trascendencia. Primero, en 1971 la nacionalización del cobre, votado unánimamente en el Congreso, y en segundo lugar la reforma agraria que permitió poner término al latifundio, que era una forma brutal de servidumbre casi feudal que estaba en el campo chileno. Entonces, por supuesto que tú puedes agregar más cosas, tendría que ser una mirada plural y no unilateral,
Pero acá lo que se ha intentado también ocultar es la obra del gobierno de la Unidad Popular, por supuesto que con oposiciones tremendas, con niveles de violencia enormes. Se asesinó a un comandante en jefe digamos, del ejército para que justamente intentar boicotear que Allende asumiera, como fue el general Schneider. O sea, todas esas cosas, hay que contarlas y son parte del relato histórico que yo espero que podamos también transmitir como memoria a las nuevas generaciones en esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Bueno, por supuesto, y nunca dejar de reconocer, y ahí usted estará de acuerdo conmigo, senador, la violación a los derechos humanos como obviamente la consecuencia más grave de todo lo que se vivió desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante. Otro tema que también ha estado en la discusión, senador Núñez, tiene que ver con esta entrevista. Bueno, ya lo estábamos conversando, en verdad, que da el presidente en España, una radioemisora, cuando dice: quiero que firmen este documento todos los partidos políticos. Ya estábamos dando ese contexto. Y parte de las críticas que surgen en torno a este tema tienen que ver con que no es un anuncio que correspondía dar fuera del país, y parte de la crítica también que viene desde la oposición dice relación con que cómo pretenden que nosotros firmemos si no conocemos el contenido. ¿Es al menos atendible esa crítica que viene desde la oposición? Mira, yo creo que el presidente de la República actúa de buena fe. Y si él plantea la voluntad de un gran firma transversal de todos los partidos políticos de un documento, obviamente tiene que dar a conocer ese texto. Yo creo que el presidente manifestó esta buena fe en el sentido de entender lo importante que era el nunca más, que fuera fidedigno, certero, con convicción, y desde ese punto de vista obviamente el presidente Gabriel Boric no va a pedirle a los partidos que firmen un documento que no conocen, así que creo que es un debate artificial tratar de decir que ellos rechazan porque no conocen el texto. Si hay buena voluntad lo leerán y si están conformes lo pueden firmar, pueden proponer cambios, pero lo de fondo es que ellos quieren eludir la responsabilidad política que tuvieron en el golpe de Estado y hoy día no quieren tampoco hacer un rechazo nítido, claro, a lo que fue ese episodio tan triste en la historia de Chile y también del mundo, porque la verdad es que el golpe de Estado fue repudiado en gran parte del mundo y es parte tal vez de las cosas que nosotros deberíamos reivindicar, la solidaridad internacional con el pueblo chileno víctima de la dictadura de Pinochet. La derecha, al parecer, también ha planteado que están dispuestos a escribir una propuesta para esta conmemoración. Bueno, nadie les impide que ellos hagan una propuesta, nadie les impide que ellos pidan perdón por las violaciones de los derechos humanos, nadie les impide que ellos pidan perdón por haber avalado a la dictadura militar, a Augusto Pinochet, y eso le haría muy bien a la democracia y sería muy sano que lo hicieran. O sea, ¿usted cree que la propuesta de ellos debería venir en esa línea? Por supuesto, esa es la línea coherente que uno espera que actuaran. La esperanza, dicen, es lo último que se pierde. Para ya ir cerrando, senador, y volviendo al tema de Baltasar Garzón, ¿usted cree que fue idea del propio presidente? Yo pienso que, y tengo la convicción que sí, que fue idea del propio presidente. Creo que el presidente es una persona que se guía por convicciones firmes, que no las relativiza, y desde ese punto de vista me parece una idea justa, valiente y tremendamente necesaria para reivindicar algo tan importante como es la justicia, el fin de la impunidad y también la importancia que tienen las normas internacionales en materia de derechos humanos que Chile debe suscribir y mantener suscribiendo. Y en el contexto de los 50 años, ¿a quién cree usted o a quién más cree usted se le debiese entregar una medalla de similares características? Mira, entiendo que el gobierno del presidente Gabriel Boric tiene pensado entregar 150 medallas conmemorativas a quienes fueron solidarios con Chile bajo la dictadura. Yo te diría que 150 queda corto, porque cada una de esas medallas salvó una vida, y si tuviéramos que pensar cuántas vidas salvó la solidaridad internacional, 150 es muy poco. Son cientos de personas que en Chile vieron que sus vidas fueron salvadas gracias a las denuncias internacionales, y desde ese punto de vista muchas más medallas que 150 son las que se deberían entregar como reconocimiento a la solidaridad internacional y también a los chilenos y chilenas que lucharon contra la dictadura. Esos somos millones. Ahora la última pregunta, senador Núñez. Le quiero preguntar por declaraciones del fiscal nacional Ángel Valencia en Radio Universo. Recordemos, también estuvo el día domingo en Tolerancia Cero de nuestro canal. Pero en esta entrevista con Radio Universo no descarta, por ejemplo, que en el denominado caso convenios, en el marco del denominado caso convenio, sean citados a declarar el ministro Jackson y el ministro Montes. ¿Cómo ve esa declaración? Mira, yo creo que todos los que somos, ya sea los que son autoridades de gobierno, figuras públicas o personas que tienen cargos de representación popular, siempre que estemos
siempre tenemos que estar dispuestos a apoyar la acción de la justicia y más aún cuando hay casos de corrupción que son tan cuestionables como lo que ocurrió con esta Fundación Democracia Viva. Así que si los antecedentes que ha entregado el ministro Montes no son suficientes, por supuesto que él o el ministro Jackson pueden colaborar con la justicia. Ahora, lo importante es tener presente que ellos han hecho todo lo que está a su alcance, los sumarios se han instruido, en el caso de vivienda tenemos la renuncia de los seremis involucrados, de una subsecretaria que es quien tiene la responsabilidad política, y en el caso del ministro Jackson son investigaciones que están en una fase de indagación preliminar y donde también hay sumarios administrativos en curso. Así que desde ese punto de vista, nuestro deber como autoridades siempre va a ser colaborar con la justicia y no veo ningún inconveniente si es que hay mérito que sean citados a declarar. Senador Daniel Núñez del Partido Comunista, muchas gracias por la conversación durante esta tarde. Quedamos en contacto para seguir analizando la actualidad. Gracias. Muchas gracias, saludos. Chao, senador.